En Convénceme se busca promover el pensamiento crítico y la libertad de expresión de una manera sana, académica y divertida. Hola Fernando, convénceme de que no hay que explotar el petróleo yasuní. A ver, yo creo que este es un tema que tiene muchas implicaciones. Mucha gente se enfoca solamente en el tema económico, pero definitivamente el tema de Yasuní, como se ha visto en la consulta popular, en otras manifestaciones de la soberanía del pueblo, es un tema que involucra ecología, involucra sociedad, involucra política. Y para la mayoría del pueblo resulta más importante la conservación del medio ambiente, definitivamente, que el beneficio económico que podríamos sacar de la explotación del Yasuní. Ya yo tengo una pregunta. ¿Las personas estarían dispuestas a pagar por esta conservación? Creo que sí, y eso lo demuestra el mismo plebiscito que tuvimos hace un par de años. Creo que en una consulta popular no es una muestra total de la voluntad del pueblo, pero sí nos muestra como una tendencia de conservación. Sabemos que el Ecuador es un país que se caracteriza por su naturaleza, además de garantista, bueno, también proteccionista de los derechos, no solo de las personas, sino también de los animales de naturaleza. Somos nosotros pioneros en el reconocimiento de los derechos de naturaleza en la Constitución. Y creo que las personas sí le dan importancia a la conservación por sobre el beneficio económico. Pero creo que la pregunta, y está bien haberles preguntado a las personas, que era, te refieres al ITT, ¿no es cierto? Ya, se debe preguntarle a las personas sobre el ITT. El tema es que, está bien, renunciamos al ITT y bueno, ¿y qué hacemos para reemplazar la pérdida de esos recursos? ¿Sí? Entonces, creo que la pregunta es parcial. Por eso te preguntaba si es que las personas estaban dispuestas a pagar por la conservación. ¿Cuánto están dispuestas a pagar? O al revés, ¿cuánto estás dispuesto a renunciar? ¿O a qué estás dispuesto a renunciar? A propósito que dices que es un Estado garantista. ¿A qué estás dispuesto a renunciar para seguir protegiendo, manteniendo el petróleo ahí? Y otros tipos de garantías que deben ser financiadas. Si ya no puedo explotar ahí para financiar esas garantías, ¿a qué estoy dispuesto a renunciar? ¿O a qué garantía estoy dispuesto a renunciar? El chiste nunca va a ser renunciar a las garantías, sino buscar otras formas de poder sustentarlas económicamente. No necesariamente es un problema económico, porque hay que encontrar otras formas de obtener el beneficio económico que obtendríamos de la extracción petrolera. Una de ellas, por supuesto, puede ser la inversión en la industria nacional, sea en la producción de nuestros propios productos, de chocolate, de cacao, de mejorar la importación, la exportación de banano, perdón, mejorar el turismo. Eh, Sabemos que el tema de los combustibles fósiles es algo que está a contrarreloj. Ya la Unión Europea está buscando dejar de utilizar los combustibles fósiles para cierto año. Nosotros no podemos depender exclusivamente del sustento económico que recibimos de ellos, sino mejorar nuestra industria con el objetivo de no depender exclusivamente de la extracción petrolera. Ok, entonces renunciamos a la extracción petrolera y mágicamente se produce una transformación productiva. Obviamente es un proceso que lleva muchísimos años y es algo que deberían enfocarse los gobiernos pasados, deberían seguir enfocándose los gobiernos futuros. El tema del fortalecimiento de la industria nacional. No seamos solamente un país exportador, sino un país productor. Y bueno, esto obviamente se adecua a mis propias ideologías políticas, ¿no es cierto? Fortalecimiento de la industria nacional a través de una burbuja económica, ¿no es cierto? Hay gente que estará de acuerdo, gente que estará en desacuerdo. Pero lo importante es buscar un reemplazo para el petróleo, porque el petróleo es finito y no podemos vivir solamente del petróleo. Y mientras mantengamos esa ideología, no vamos a buscar otras formas de mejorar nuestros ingresos o de reemplazarlos. Estoy de acuerdo contigo. ¿Sí? Claramente la exportación petrolera para el Ecuador es importante y no es la única actividad económica que hay en el Ecuador. Eh, pero sigo insistiendo, o sea, está bien, renunciemos al petróleo ahora. Y la pregunta es cómo generaríamos los incentivos para desarrollar otras actividades económicas que generen, digamos, esos recursos que generan el petróleo. Por eso te preguntaba en el contexto, digamos, de nuestra constitución que es garantista. Tienes garantías sobre la salud, sobre la educación, la naturaleza tiene garantías. Pero eso no es de costo cero. Entonces, renuncias a recursos, pero mantienes la misma estructura garantista. Entonces, la pregunta es cómo vas a pagar por eso, como sociedad, digo.
Claro, bueno, aquí el tema específico sobre el tema del Yasuní. Y el renunciar a la extracción petrolera en el Yasuní no significa renunciar a la extracción petrolera en todo el Ecuador. Por supuesto que vamos a seguir extrayendo recursos y así financiar, obviamente, nuestras nuevas venturas en otras industrias. Y claro, lo importante aquí es específicamente el Yasuní por el tema de protección y conservación ambiental. Pero no significa que sea la única forma de obtener recursos, cuando por supuesto también tenemos posibilidades con actividad minera, con pesca, con nuestras propias agroindustrias, que sustentan este modelo garantista del Estado que provee en salud, provee en educación, provee en trabajo. Como le decía Tomás hace un momento, creo que hay un problema, más allá de la explotación del petróleo, que hay un problema sobre la gobernanza de la explotación del petróleo y en general la gobernanza alrededor de la explotación de los recursos naturales. Y sigo insistiendo, renunciamos ahora a expensas de preservar y mantener el recurso para las futuras generaciones, mantener el recurso para que explotar, por ejemplo, o beneficiarnos de la riqueza natural y humana del territorio del Yasuní. Eso debería en principio generar los mismos recursos y más sostenibles que explotar el petróleo. ¿Tú crees que eso es posible? Sí, creo que es posible. Mencionas sobre el tema de dejarlo para futuras generaciones. No el petróleo. No el petróleo. Sino el Yasuní. Claro, el Yasuní, porque sabemos que el Ecuador es uno de los países más biodiversos. No podríamos perder nuestra identidad como un albergue de tanta fauna y flora solamente por una subsistencia económica a corto plazo. Hace falta tomar acciones económicas inmediatas para afrontar la crisis, por supuesto, pero arriesgar una riqueza, una joya tan importante como es el Yasuní, no es algo que vale la pena. Estoy aquí para convencerte de que no se debería explotar el Yasuní. Bueno, primero dinos tu posición. Yo creo que sí se debe explotar. Sí se debería explotar. Yo pienso que no se debería explotar el Yasuní ITT, primero por la sostenibilidad del petróleo. ¿Cuánto más vamos a poder explotar y cuánto más podemos depender del petróleo en el Ecuador? ¿Cuánto más? No tengo idea cuánto más. Es una excelente pregunta. Pero supongamos que mañana se agota, no hay que explotar más del petróleo en el mundo. ¿Qué hacemos con ese recurso bajo tierra? Se queda ahí. Pero eso todavía no ha ocurrido. ¿Vamos a esperar a que eso ocurra para no explotarlo o por explotarlo? Pero ¿y los costos que implica explotar el petróleo? ¿Qué hacemos con eso, con el ambiente, con el ecosistema? ¿No hay más pérdida explotando el petróleo que ganancias? Costos va a haber, costos de cualquier actividad urbana va a haber. La pregunta es si los potenciales beneficios para el Ecuador de la explotación de esos recursos son mayores que los costos. Y claro, podemos entrar a discutir qué les pasa a las futuras generaciones y otras cosas, que seguramente vas a ir en esa dirección, ¿no es cierto? Sí, más que nada preocupado por qué va a pasar con las futuras generaciones y si es que va a ser una pérdida mayor explotar el petróleo que las ganancias que hacemos. Y además también esta dependencia del petróleo. ¿Por qué no cambiar la matriz productiva del país? Suena muy, muy lindo y romántico eso, Tomás. ¿Cuánto tiempo nos llevaría a cambiar la matriz productiva? O sea, estoy de acuerdo contigo. Y la decisión debería venir de quién. ¿Quién va a decidir que tenemos que cambiar la matriz productiva? ¿Y cuál debería ser esa matriz productiva a la que deberíamos movernos? Estoy de acuerdo que va a tomar bastante tiempo, pero si seguimos explotando el petróleo, nadie va a tener la iniciativa de querer cambiar la matriz productiva. Seguimos dependiendo de ese recurso y nadie está con esa visión de deberíamos cambiar. ¿Por qué no solo de una vez cerrar eso? Va a venir crisis, pero esa crisis nos va a llevar a hacer algo mejor. Me gusta tu optimismo, Tomás. Qué bueno, qué bueno. Creo... A ver, rebobinemos. No nos pusimos ya de acuerdo los ecuatorianos a través de una consulta en la cual no íbamos a explotar el ITT. Ok. Y bueno, no se va a explotar. Entonces la pregunta es, eso ya casi pasó hace 1 año y medio. ¿Nos ha llevado el Ecuador al cambio de la matriz productiva tomando en cuenta eso? O sea, solo te pregunto. Pero no han respetado mucho la decisión, nos siguen explotando y seguimos dependiendo del petróleo.
Seguimos dependiendo del petróleo como hace 50 años. O sea, estoy totalmente contigo, que digamos, tenemos una economía donde las principales fuentes de recursos del Estado provienen del petróleo. Dejar de explotar el petróleo implicaría perder esa fuente de recursos. Y yo estaría eventualmente de acuerdo contigo si tuviésemos una siguiente mejor alternativa. Entonces, ¿vamos a dejar el petróleo bajo tierra? Respetamos, no explotamos, retiro, de hecho no es que no explotamos el petróleo de la forma la mejor forma técnicamente posible. No digo que esto no tiene costos, y esos recursos eventualmente podrían servir para algún propósito. Ahora, la alternativa, supongamos que no explotamos. ¿De dónde provendrían los recursos? En este momento, al corto plazo. ¿Y qué pasa si es que empezamos a mirar, por ejemplo, a la agricultura? Ahí en el Yasuní, muy mala idea. No, no en el Yasuní, pero ya para allá el Yasuní dejarlo ahí, porque como hay animales, como está el ecosistema, no podemos toparlo, no usarlo como una fuente de producción, sino... Entonces, revertir el Ecuador a una economía agrícola que sustituya al petróleo. ¿Como qué tipo de agricultura de qué? De otro commodity. Entonces vamos a quedarnos en el esquema de un commodity mineral y nos vamos a pasar a un commodity agrícola. ¿No nos va a terminar pasando lo mismo? En temas de sostenibilidad va a ser lo mismo. Más que sostenibilidad, en el tema de generación de recursos y estructura, o el cambio de la matriz productiva. O sea, pasamos de un producto, un commodity, a otro commodity. Es un poco la pregunta. Con todos los problemas que tienen los commodities, ¿no es cierto? Precios que no controlamos, poco valor agregado, altamente sustituibles. O sea, tal vez la solución podría ser no depender un poco de la naturaleza, sino irnos más a un tema de servicios, algo así. Sí, claro. Eso lo encuentro una excelente idea. Ya, pero, y en este momento, o sea, ¿cuánto tiempo o por cuánto tiempo vamos a renunciar a explotar el petróleo hasta que se produzca este cambio? O quizás podríamos decir, vamos a explotar el petróleo para convertir a la nueva matriz productiva, ¿o no? La pregunta es, para esta transformación de la matriz productiva, ¿cómo se desarrollaría? Sí, pero mi problema con eso es que mientras estamos explotando el petróleo tenemos efectos en el ambiente. Ese es el problema. ¿La agricultura no te genera efectos en el ambiente? Creería que sí, pero menos que el petróleo. Por eso, entonces, la pregunta es, ninguna de estas actividades tiene costo cero. Y dada la disciplina que estudias tú, Tomás, creo que el ejercicio debería ser pensar cuál es el que tiene el mejor, o sea, la mejor solución costo efectiva, ¿no es cierto? Lo que nos cuesta, ¿qué es lo que obtenemos a cambio? Eso sí estoy de acuerdo, pero lo que me preocupa igual es este tema de el Yasuní, es la biodiversidad en el Yasuní. Entonces, si es que seguimos explotando, yo sé que podemos usar esos recursos, o sea, es un valor monetario importante, pero el valor de la naturaleza, ¿qué queda? Si Ecuador es caracterizado por la naturaleza, por la biodiversidad, por los animales, y estamos destrozando eso que nos caracteriza. Perfecto, entonces no explotemos el Yasuní, ¿está bien? Mantengamos, como tú dices, el ecosistema, que incluya animales, plantas, agua, personas, el clima que está ahí. Y vuelvo a la pregunta, ¿de dónde obtenemos los recursos que vamos a dejar de obtener ahí? Pero incluso puede surgir esta nueva industria o un mercado de protección a la naturaleza. No hay nuevas oportunidades, una innovación, la función empresarial. En vez de explotar la naturaleza puede haber un tema de turismo hacia el Yasuní. Esa me parece una excelente idea. Y obviamente esa actividad turística debería suplir en términos de recursos a lo largo plazo de lo que se deje de explotar, ¿no es cierto? ¿Qué otras cosas se requerirían para atraer a ese turismo al Ecuador? ¿Tú crees que el Ecuador podría atraer en este momento, dejando explotar el petróleo, atraer ese turismo? Creo que igual sería difícil, pero hay que empezar a hacerlo, y siento igual este tema de que si seguimos explotando Yasuní, nunca vamos a dejar a un lado el petróleo, nunca hasta que se acabe. Entonces, sí hay que tener esa crisis, ese shock para poder innovar. Me gusta la idea, pero ahí hay dos posibles equilibrios, hay múltiples equilibrios. El que te gusta a ti es este en el que el Ecuador termina en una situación mucho mejor, ¿no es cierto? Donde tenemos un cambio en la matriz productiva, explotamos los recursos naturales en el sentido que sean sostenibles en el tiempo, explotamos la riqueza natural, atraemos turismo. Es el equilibrio bueno. El equilibrio malo es dejamos explotar el Yasuní y nos empobrecemos aún más.
cómo, en qué equilibrio deberíamos tener, más allá de la voluntad que puedas tener, Tomás, de que me gusta este equilibrio. Pero y la pregunta también es, ¿se empobrece el Estado o nos empobrecemos todos? Porque digamos que el Estado deja de recibir recursos. ¿No sería una buena oportunidad para recortar los gastos de una vez? Sí, pero porque básicamente ya no tienes ingresos. Entonces, como no tengo ingresos, dejo de gastar. Y ahí debería suplir entonces quién. ¿Quién debería tomar, digamos, alguna de estas actividades? De las que dejarías de financiar porque... O sea, y la idea es reducir un poco el Estado y que se acerque el sector privado. O sea, porque yo entiendo que el Estado va a dejar de tener recursos para poder pagar a sus proveedores, a todos. Mucha del parte de la economía se mueve por el Estado, pero es una oportunidad de cambiar eso, ese sistema. Estoy de acuerdo contigo. Aún no me convences de que tenemos que dejar de explotar el petróleo Yasuní. Sin embargo, creo que hay alternativas en las cuales puedes explotar el petróleo y que efectivamente los recursos que obtienes de ahí estén pensados para las futuras generaciones. La parte que me preocupa y en la que estoy de acuerdo contigo es la explotación de estos recursos y no usar estos recursos, digamos, con un propósito de sostenibilidad. ¿Pero y qué nos garantiza que van a usar los recursos con ese propósito? O sea, yo siento que igual estamos explotando el petróleo y igual se están usando los recursos mal. Entonces estamos haciendo doble daño, hacemos daño al medio ambiente y igual hay corrupción, igual hay robo, entonces no confío en que usen nuestros recursos. Muy bien, entonces el problema no es del petróleo, Tomás, el problema es la gobernanza alrededor del petróleo y la gobernanza en general de cómo conducimos del Estado. ¿Sí? O cómo se conduce el Estado. Entonces no es el problema del petróleo. O sea, si se queda o no el Yasuní el petróleo en el Yasuní, no termina de resolver el problema. Pero igual siento que aunque haya un gobierno perfecto que use bien los recursos, sí compensa el daño que se está haciendo, va a compensar. ¿Cómo sabemos que va a compensar? Es una muy buena pregunta. Quizás un primer problema que habría que resolver es estimemos cuáles serían los daños evitados y las ganancias potenciales versus dejar de explotar, o sea, explotar el petróleo con los daños correspondientes y esta generación de ingresos. Y a partir de ahí podríamos decidir. Y preguntarle quizás a las personas, ¿dejamos o no el petróleo en la tierra? Pero ya les preguntamos y dijeron que no, igual no respetan los gobiernos, no respetan las posiciones. Volvemos al punto de que el problema no es el petróleo, sino la gobernanza. Y hay que reconocer que la pregunta en la consulta popular estaba medio mañosa, ¿no es cierto? Si no era una pregunta muy clara. Sí, eso estoy de acuerdo, pero igual pienso que hay un problema en el tema del petróleo. Igual el tema del ambiente, o sea, no importa quién explote, puede explotar el mejor gobierno, igual hay contaminación, igual hay daño a los animales y eso no lo va a recuperar nadie. O sea, no creo que vale la pena. Podemos usar los recursos en un joven del futuro, pero eso no quita que ya dañamos una especie ahorita o algún animal ahorita. Está bien pensar en los jóvenes del futuro, las generaciones del futuro, pero ¿quién piensa en las generaciones de ahora? O sea, hay un trade-off, ¿no es cierto? O sea, voy a dejar de explotar para pensar en el ecuatoriano del futuro a expensas del ecuatoriano del presente, que no puede optar por esos recursos.